Hola amigos, bienvenidos a los Full Stackers. Yo soy Charlie y como siempre nos acompaña José. Bienvenidos. Fíjate José, ya ves que tú y yo llevamos poco tiempo que nos hemos metido un poco más a la comunidad hispanohablante de desarrolladores y ahorita estoy muy activo en una que es de React.js en latino. Y algo que me llamó mucho la atención es que gran parte de los developers comparten recursos en español, tutoriales, videos de YouTube, documentación de vez en cuando. Y bueno, me llamó mucho la atención pues que todos compartían recursos en español, ¿no? Y también puse a pensar qué tan necesario es el inglés en nuestro career path. Creo que tú también estás en la comunidad de Python, ¿no? ¿Tú qué has visto en Ya, cuanto a esto? creo que ha sido similar la experiencia que he notado en comunidades en español en general, como la de Python, React en general. Hay muchos recursos o gente que comienza a contestar preguntas como, oh, aquí tengo una pregunta de programación y se me hace interesante ver los términos que los ponen la mayoría Ujú. en español. Un ejemplo, me ha tocado ver haciendo preguntas acerca de, oh, quiero contestar una pregunta acerca de listas ligadas, que en inglés se les conoce como linked list. Y es interesante de que contestan la pregunta en español, pero al mismo tiempo cuando quieres buscar más temas, más allá de esos grupos, en la web, en el internet y más información, y me dio, quise buscar por mi propia cuenta qué me hubiera pasado si lo busco en el español, que busco lista ligada o algo, otros términos en español, y me tocó ver que no había tanta información. De hecho, había, un poco menos opciones o menos artículos acerca de eso que lo que encontré en inglés, que al mismo tiempo me hizo también preguntarme de que el idioma será tal vez como algo que puede detenerte, como en este recorrido hemos platicado antes en otros capítulos acerca del viaje de developer, pero es una Ujú. pregunta interesante, ¿no? De que el idioma cómo afecta, cómo afecta nuestra aventura como developers. Exacto, y es que, o sea, es bastante común ver que la gente hispanohablante, bueno, nosotros somos parte de esa comunidad, va queriendo exigir este tipo de documentación, ¿no? O este tipo de recursos. Y es normal porque conforme vamos queriendo aprender la programación y todo lo que conlleva eso, lo natural es querer que esa información esté en tu idioma, pues para que puedas aprender más rápido, puedas familiarizarte con los conceptos, porque literalmente es aprender un nuevo mundo. Am, pero algo que tal vez nos damos cuenta es que la cantidad de developers que hablan español en el mundo es mucho menor, ¿no? Y es que, por ejemplo, podemos ver la documentación en React, está en inglés, está en chino, también está en español. em, pero, por ejemplo, vamos a ver números. Antes de entrar a esto, había hecho un pequeño research. La gente puede decir, oye, yo quiero que todo esté en español, pues porque el español es el segundo idioma más hablado del mundo, ¿no? Y es cierto, el primero es el chino, el tercero es el inglés, tiene sentido, pero si después comparamos cuántos developers hay hablando ese idioma, pues las cosas se nos enchuecan. Por ejemplo, en Estados Unidos, o developers que están en Estados Unidos son 651,000, según cuántos developers hay en GitHub, ¿no? Esa es nuestra referencia. Y después sigue China, después India, United Kingdom, Alemania, Brasil, Canadá. Y así seguimos, llegamos al número 10 que es Australia, y todavía no hay ningún país hispanohablante dentro del top 10. Entonces, pues es normal pensar por qué no hay tantos recursos en español, ¿no? Y me ha tocado ver algo que me quedo pensando, las conferencias que hacen cada año, ¿no? Las conferencias de Ujú. pero una que sigo cada año es, por ejemplo, la Python Conf. Y algo que me dio mucho gusto, que he comenzado a ver que tienen ahora un track en español que llama como Python en español, que le están llamando. Y me da gusto, ¿no? Ver más talento, más gente que habla el idioma con el que crecí, el idioma de casa, que es el español en nuestro caso. Ujú. Pero al mismo tiempo, si vemos las conversaciones acerca de, digamos, Python Core, que es la donde se ven todos los cambios más recientes, como ahora en la mañana me tocó, por ejemplo, los cambios que se vienen para Python 3.9, y usualmente, ¿no? Como vemos en comunidades como la de Linux, React también, que se mandan estos mailing lists o estas listas de Ujú. correo donde te dicen, no, pues aquí están todo el thread o todas las discusiones de lo que se viene en el lenguaje y todo la historia atrás de cada feature que se viene, y todo está en inglés. Todo está en inglés, y la mayoría de lo que es la comunidad core o la gente que está trabajando en las tripas y en las entrañas de lo que es cada lenguaje en sí o cada framework en sí,
todo ocurre en inglés y te hace, bueno, me hace dar, te deja algunas lecciones de que te dice si quieres meterte más en estas comunidades es casi como un requerimiento, se siente como que es casi, hay una necesidad si quieres meterte a estos grupos a estos grupos para conversar, tienes que hablar el inglés y definitivamente creo que es algo que me ha tocado ver que entre más y más como, aunque tal vez tú te resistas o tal vez se sienta como que no lo sabías, al mismo tiempo te va empujando la pura necesidad de tener que meterte en estos grupos. Sí, y por ejemplo, algo que, como siguiendo este hilo, algo que yo había notado en los grupos es que gran parte de las preguntas que se hacen, muchas de estas están resueltas tanto, por ejemplo, en Stack Overflow, como en tutoriales, como en la documentación oficial. Pero el problema es que gran parte de sus recursos están en inglés. O sea, por ejemplo, la documentación más up-to-date que está en React, pues primero se produce el inglés y luego después sigue el chino. De vez en cuando me ha tocado como que el francés le den como seguimiento, pero me toca ver más que el español queda como segundo plano, ¿no? Como la actualización de ese tipo de documentación ocurre por la comunidad y no tanto por el core del equipo. El equipo de React hace un cambio al código y antes de sacarlo a producción o sacar un release, primero la documentación en inglés tiene que estar up to date. Si no, pues nadie va a saber qué onda, ¿no? Pero la documentación en español es casi, casi que la comunidad por buena onda se meta y haga ese cambio, ¿no? Y si nadie se anima a hacerlo, pues va a quedar atrasada, pues, dependiendo de quién haya alzado la mano para hacer ese tipo de cambios. Ya, usualmente me toca ver que en los cambios más recientes, como en Python, me toca ver que tienen el tab de, elige inglés, español, francés o otros, pero lo más Ujú. reciente te va a tocar en inglés y vuelvo a lo mismo, la comunidad Cora están platicando en ese lenguaje, pero es nomás la documentación vieja de otras versiones más viejas que tienen en español y ni siquiera es como la versión previa que está en español. Hay veces que me ha tocado ver que tienes que irte a 2 o 3 versiones más atrás para encontrar lo que estaba Órale. más reciente en español, pero no te toca, toma tiempo llegar, como tú dices, para llegar, que todo esté actualizado. Tiene que haber alguien en la comunidad que esté activamente traduciéndolo, porque es otra cosa, que son como open source projects o comunidades de Ujú. donde la gente lo hace por su propia voluntad, o hay veces compañías que les pagan por hacerlo, pero es más que nada el esfuerzo de gente que tiene el tiempo y tiene la opción de hacerlo, o tiene la posibilidad de hacerlo en su tiempo libre, pero de otra forma no ocurre, ¿no? Y es difícil Sí. poder hacer eso. Pero eso me trajo a un punto que estábamos, de hecho, Charlie y yo estábamos discutiendo antes de comenzar el podcast, era había una parte, ¿no? Que es la de traducir y crear la documentación en español, pero también hubo un punto que estábamos conversando que fue interesante es incluso cuando estás depurando o estás haciendo debugging Ujú. de tu aplicación, es interesante, ¿no? De que todos los stack trace que ves en los logs, en los errores, están en inglés, ¿no? Te da errores como un exception, un base exception, un value exception o algo y está en inglés, pero no ha tocado ver una excepción que esté en español. Nos quedamos pensando, ¿no? Que habías dicho que sería una freguiza, ¿no? Tener una carrilla, tener que hacer 2 excepciones y la pregunta incluso a un punto técnico trae varios retos, ¿no? Retos interesantes tener como, si hubiera, digamos, voy a usar el ejemplo de Python de nuevo, que es donde si hubiera un value error exception en inglés y en español o en 3 o 4 idiomas, ¿cómo se podría crear, al menos en este caso, un compilador que pudiera manejar y distinguir entre los varios lenguajes o el lenguaje del usuario y te regresara esa excepción, ¿no? Así que fue algo interesante en eso. Imagínate, el problema puede llegar aún más lejos. O sea, yéndonos a un caso básico, ¿no? Que dijera, ¿sabes qué? Yo esperaría que los toolings se adapten al idioma de la computadora, ¿no? Ah, chido, ok. En algún momento vas a tener que hacer un deploy, ¿no? Y ese deploy, pues, la mayoría de los servidores están en inglés, ¿no? Están sobre países que se hablan inglés. Entonces, o sea, eventualmente ese problema te lo tendrías que topar, ¿no? O sea, imagínate cuántas configuraciones tendríamos que estar topando. Y ahorita que comentamos eso de los errores, también los linters me tocó ver que solamente están en inglés. Y como para darle seguimiento a eso, me tocó ver también hace poquito una persona que tuvo una duda en la comunidad y puso un screenshot y decía, oye, me está pasando esto, ¿cómo se resuelve, no? Pero tal cual esa es la pregunta, ¿cómo se resuelve? Y el screenshot era muy claro, el error salía ahí en rojo, el error decía, yo espero estas propiedades, no me está llegando nada. Y era un linter, el linter no dejaba compilar hasta que se resolvía el error. Y la gente estaba
queriendo como atinarle a cuál era el error, ¿no? Como en base a mi experiencia, ese error me ha tocado que sale por esto, ¿no? Y no se resolvía el problema. O sea, ya habían como 5 comentarios, no se resolvía el problema. Y pues el error tal cual se traducía a faltan argumentos, no puedo seguir trabajando sin argumentos. Y pues no, nomás le hice el comentario, oye, es que te falta poner tal dato para que pueda resolverse y pum, se acabó el problema, ¿no? Pero de nuevo es, eh, mm, tu camino como developer o tu camino a resolver problemas no puede ser que se detenga porque pues tu blocker sea un cambio de idioma, ¿no? Tu blocker debería ser, es que cómo se resuelve esto, técnicamente es posible hacer esto o no, pero no, no debería ser, es que me salió un error que no sé cómo producir. Ya, y es casi como, me quedo pensando que es casi como una pregunta filosófica y si acaso no tengo, digamos, como la solución, pero creo que es interesante traer el problema aquí a la mesa de que desde que entramos a aprender esto, ¿no? Desde si lo cursaste en la universidad y tomas tu primer curso en programación, sea en Java, C++ o Python, o tal vez en algunas clases ya se dan Python hoy en día, casi, pues, en general todo está hecho en inglés, ¿no? Del syntax, te toca ver las palabras reservadas, while, for, int, string y diferentes, todo está en inglés. E incluso ya si te vas ya llegando a clases de arquitectura de computación, te toca ver incluso lo que le llamaban el x86, Ujú. el lenguaje de ensamblaje. ¿Te acuerdas, no? Cuando tenía Sí. las letras y las iniciales para manejar el procesador de ADEL para suma y luego tienes LW para, creo que era para left, como para mover los bits a la izquierda y así, pero creo que todo eso está en inglés, ¿no? Y trae un reto interesante de que ves todo esto en inglés y al mismo tiempo te empieza a poner como, lo puedes aprender, ¿no? Te dan el curso, digamos que lo aprendiste en México, ¿no? O no, un lugar donde lo enseñan en español, pero aún así es de que no termina ahí necesariamente, es como te lo pueden traducir, pero lo complica a veces cuando lo comienzas a buscar en español y lo buscas y no sale exactamente como tú dices, no buscas la excepción y lo quieres traducir al español más o menos como se pueda y no sale mucha documentación, ¿verdad? Porque no hay mucho, creo que es lo que pasa, no hay mucho soporte todavía como en diferentes lenguajes para algo que está tan, como que la mayoría está en inglés la documentación. Sí, y es que, bueno, como veíamos en los datos de que hay mucho más developers en Estados Unidos que en otras partes del mundo, pues, y bueno, haciendo esta comparación de, aunque sea el país con más developers en el mundo, la cantidad de developers es muy, muy poca a comparación del resto de la población mundial, ¿no? Y considerando esos datos, no puedes esperar que teniendo equipos tan pequeños que están enfocados a resolver problemas, que una de sus tareas extras sea tener que estar traduciendo el lenguaje, ¿no? O tener que estar traduciendo los errores, por ejemplo. Me acuerdo, ahorita que el ejemplo que sacaste se me hizo perfecto, se lo había comentado a mi manager de que queremos sacar ese tema y que se me hacía curioso cómo es que, que los idiomas, la gran parte del lenguaje de programación está en inglés y pues la gente que viene de otro idioma como nosotros pues al inicio como que vas aprendiendo comparando tokens, ¿no? Que en tu mente dices, int, ¿qué significará int? Va a ser para guardar números. Y comienza, un string, ¿qué significa un string? Pues va a ser para guardar texto. Y comienzas en tu cabeza a hacer esos tipos de matches, ¿no? Pero cuando realmente, o sea, si entiendes o te das la chance de aprender un nuevo idioma, que en este caso va a ser inglés, en vez de estar memorizando de forma mecánica, int va a ser para esto, lo que memorizas, no, lo que aprendes o dominas es el valor semántico, ¿no? Int de forma semántica es para guardar enteros o es para declarar enteros. Y tu aprendizaje para aprender nuevos lenguajes de programación es muy diferente, porque no es robotizarte a aprender una cosa, sino que te familiarices a los conceptos que son esenciales a la computación, ¿no? Ya, y creo que ahí es la parte donde se pone interesante de cómo hacemos la transición. Y creo que vas descubriendo, como dijimos al principio, vas descubriendo de poco en poco descubres algunas realidades, ¿no? Descubres que primera, para aprender un lenguaje de programación, se tiene que entender un poquito
el idioma, ¿no? Que es el inglés, para Ujú. entender al menos el contexto de qué significa cuando veo un while o cuando veo un for o cuando veo estos diferentes, pues, palabras, le llaman como, lo digo palabras reservadas por como lo enseñaban en la universidad acá en Estados Unidos y la traducción le decían palabras reservadas, era como palabras clave, palabras como Sí, especiales que se tienen y era que aprendes eso, ¿no? Y vas aprendiendo de que, ok, no es nomás es a veces suficiente aprender eso y es también aprender también de que muchas de las comunidades o de las empresas que están como contratando y la mayoría de las comunidades están contribuyendo a estos proyectos de estos open source projects, aprenden, están más que nada usando el inglés en esto y creo que lo vas descubriendo, creo que cuando vas buscando respuestas en la web que no encuentras tanto y de repente pones como digamos, de hecho, como cuando ya empiezas digamos a copiarlas, ya cuando compras un error de una exception en inglés, lo pones en la web, es cuando notas un montón de soluciones en Stack sí. Overflow, en LeetCode, en diferentes lugares y todo está en inglés. Y lo único que te puede detener es la parte del idioma, ¿no? De que hay documentación, como dijimos, los números demuestran que hay bastante gente contribuyendo, es solamente que para empezar a rascarle a otra información que existe es de aprender el idioma en eso. Sí, y creo que está bien dejar en claro que no es que estemos en contra de que la educación esté en español, ¿no? Cuando Ujú. nosotros aprendimos en español, am, creo que esto va más dirigido a, en algún momento de tu career path, te vas a ver forzado a tener que aprender otro idioma. Y te vas a ver forzado tanto porque quieres tener mejor sueldo, tanto que quieres irte a una empresa mucho más grande, como que para tú mismo poder seguir adelante con los problemas que te vas enfrentando, el inglés de alguna u otra forma le tienes que dar vuelta, ¿no? Y creo que estoy muy de acuerdo y se me hace genial que haya cursos introductorios en español, que haya más eventos para, no sé, cómo hacer embrace de la comunidad latina dentro Ujú. de la tecnología, se me hace a mí excelente y el hecho de que nosotros nos involucremos en esas comunidades, creo que demuestra que estamos muy comprometidos con bueno, apoyar a la comunidad latina porque somos parte de ella y queremos que crezca, pero también la otra realidad es que el hecho de esta brecha es inicial Ya, y a fuerzas el siguiente paso viene de la mano del inglés, ¿no? Y es algo que exacto. tenemos que aceptar. Lo vemos también en los cursos que vemos aquí, cuando platicamos de qué cursos se comparten en esas comunidades, son Udemy, Platzi, y gran parte de estos cursos pues son excelentes porque te ayudan a empezar, pero a fuerzas en algún momento avanzado, Ujú. casi, casi por más tutoriales que busques, la respuesta está en la documentación, ¿no? Y los Ya. nuevos features están en la documentación que están en Ya. inglés. No, y de hecho creo que me da bastante gusto y lo has notado probablemente en los canales de Facebook y en diferentes lugares que tal vez es la pandemia que tiene que ver un poco, que hay más gente publicando tutoriales hoy en día de aquí te va cómo me aventé una aplicación de React, cómo hice mi Sí, primera aplicación en Spring o algo que me da bastante gusto. Creo que hubo un tiempo donde no se veía tanto video, tanta documentación en español, que creo que es bueno de que hay más gente que está dando la mano y está traduciendo y dando la mano en traducir estos documentos o estos lenguajes de programación y creando tutoriales, que es excelente que haya contenido y es bueno, ¿no? Hay gente que al principio, especialmente en otros países donde no hablan el idioma aún, el inglés, y creo que es bueno, ¿no? De que haya documentación en parte en español para que lo vayas entendiendo y vayas metiéndote a esos grupos, pero como dices, ¿no? Como ya, si quieres, por ejemplo, entrar a empresas, por ejemplo, a un Instagram o te quieres meter digamos, a Netflix, otras compañías, para entrar a esas, el problema va a ser de que sus open source projects va a ser en inglés. Eso es una. Y los ujú, headquarters también están en inglés, ¿no? Y es al mismo tiempo creo que el consejo va más que nada es más lo veo más que nada como la necesidad, y aparte del viaje como developer, creo que es parte de verlo como una herramienta más que nada. El inglés, pues, verlo también como otra forma de verlos, que es tanto como aprender a programar y buenas prácticas de algoritmos y aprender las herramientas. Creo que también el inglés va como ese toolkit que también se agrega para poder llevarte, ¿no? Como ser como crossover y poder meterte a otros mundos, ¿no? A otras compañías donde esa herramienta es la que te va a permitir entrar y entrevistar y al mismo tiempo, ¿no? Conectarte con otros developers porque la comunidad
de developers Ujú. Sí. grande, ¿no? Que me acuerdo que tú dijiste cuando fuiste a la conferencia en Europa, ¿no? Que te tocó ver developers franceses, alemanes y todo, y es muy grande, ¿no? Pero ahorita la realidad, como están las cosas hoy en día, el común denominador para tener estas conversaciones es el inglés, es como están las cosas hoy. Ajá. Y fíjate, tú cuando habías sacado este punto de la importancia del inglés dentro de tu día a día, me acuerdo que en esta discusión previa que habíamos tenido, tú comentabas ciertas palabras que a veces te sacaban de onda, ¿no? Por la traducción que tienen al español. Y yo agregaría también que, ok, aunque nosotros hayamos aprendido, no sé, por la universidad, ciertos conceptos en español, porque así te lo dice el profesor y te los quedas durante un rato, cuando tú quieres comenzar a googlearlos o buscarlos en Stack Overflow, esas palabras no las encuentras, ¿no? Y creo que por más que uno diga, bueno, pues quiero quedar un poco en el español y todo eso, hay cosas que se tienen a fuerza que quedar como en el idioma inglés, ¿no? Y te voy a poner esos ejemplos porque se me hicieron chistosos. Tú sacaste uno que era, por ejemplo, el for loop, que a mí me tocó aprenderlo con la palabra bucle y ahorita ya no busco bucle, ¿no? O sea, ¿qué respuesta voy a encontrar en bucle googleando? O threads, que también habías dicho, que lo pone en hilo, Ujú. y un ejemplo que yo te he dicho de un amigo que me comentó, que uno de su equipo, cuando se refiere a cómo guardan información en S3, tal cual la frase que él usa es, pues estoy guardando información en las cubetas de S3. Y cuando él me dijo cubetas, me quedé como, no sé, como unos 5 o 10 segundos, literalmente, dándole vueltas porque decía, o sea, ¿cuáles son las cubetas de S3? O sea, no me hacía clic en mi mente la cubeta, ¿no? Y ya después como que tuve que agarrar la palabra, traducirla al inglés y Ya. decir, bucket, es... No, creo que es lo que pasa, ¿no? Incluso cuando nos conocimos, de que estábamos platicando de que tiraba un concepto como algo como en inglés y tú me lo dabas en español y estábamos como buscando los dos, así. tratando de figurar y es como, creo que lo puedo traducir muy literal y tratar de entendernos y creo que es lo que pasa, donde que es interesante, ¿no? De crear las conexiones de términos en inglés y luego traducirlos al español o alguien te los da en español y llevarlos al inglés, creo que hay en parte como ese ejercicio mental y creo que va con ello, de que creo que no hay como una claridad necesariamente de este pad de cómo lo debería aprenderlo en mi idioma nativo, o lo debería aprender en el inglés, creo que más que nada la razón que estamos, por así decirlo, en este plano, en esta realidad, es más que nada pues todo lo que empezó en computación, no empezó en el inglés ahorita, empezó como todo lo que es mucho de la fundación en inglés, toda la documentación comenzó en inglés y creo que lo que va pasando es de que lo quieren traducir en otros idiomas, pero es todavía complicado poder traducir todo esto. Sí, y pues también, por ejemplo, si nos vamos a la comunidad open source, como te había dicho, imagínate, el open source en proyectos chiquitos es casi casi amor al arte, ¿no? Es algo que no te pagan, es algo que quieres hacer por la comunidad, no sé, que descubriste código que se repite mucho y no me lo compartes. Y algo que pues se vuelve medio, no sé, importante es tomar en cuenta que pues si eres solamente una persona que estás contribuyendo con un proyecto open source, pues no tienes chance de estar traduciendo tu documentación al español, al francés, todo eso, ¿no? Me ha tocado ver la mayoría de las veces cuando estoy haciendo como research, no sé, el 99.9% de lo que encuentro está en inglés y ya cuando le voy rascando ahí a los repos de GitHub para ver alguna librería en chino. Ya. Y en español es así rarísimo, rarísimo que lo encuentre, ¿no? Imagínate cómo, o sea, cómo te empiezas a encerrar en las posibilidades que tienes si no te saltas al idioma inglés, ¿no? O sea, ¿cuántas librerías vas a encontrar en español? Ya ves que gran parte de las Ujú. preguntas que se hacen en estas comunidades, me ha tocado ver que dicen, oye, ¿conoce una librería que haga tal cosa? Y es porque están buscando librerías que tengan documentación en español para poder trabajar con ellas, ¿no? Entonces, o sea, ya no solamente que tus posibilidades se limiten por no hablar el idioma, sino también las herramientas con las cuales puedes comenzar a desarrollar nuevas cosas. Ya, y creo que en parte la solución, como me ha tocado ver, o algunos como, supongo que hacks para empezar a buscar información así, creo que ahorita es como combinarlo, al menos en español creo que le dijimos como un tipo de Spanglish, creo que Ujú. hay que hacer como a veces esa combinación de, como estoy buscando, y suena, yo sé que
digamos, como académico necesariamente hablar así, hablar como mezclando estos idiomas, pero creo que hay algunas palabras para poder llegar como a un común, como dijimos, como un común denominador, incluso si quieres hablar en español, creo que también es como traer como algunas cosas, dejarlas como en el idioma original para que no se pierda el contexto, para que sea fácil de buscar, ¿no? De poder buscar esa información como así, no, pues quiero utilizar un Linkless, ¿no? Y creo que eso te permite, como al mismo tiempo, explicarlo en tu idioma, pero lo estás buscando como un término que es Ujú. como fuzzy o como una fuzzy, no la palabra correcta, como muy buscado, como muy popular, ¿Un keyword, como un dirías? keyword sería, como una palabra muy popular y así te permite como darle, como creo que a veces, creo que en mi opinión personal, cuando he dado como consejos de contestar preguntas, trato de tirar de vez en cuando como un poco de los términos como se dirían en inglés, porque al mismo tiempo les das un término que es más popular cuando lo buscas en la web y vas a encontrar más respuestas, ¿no? Como tú das como la semilla de, oh, aquí te va como el término y te permite darle como que ellos, pues, la gente pueda buscar más información relacionada a esa palabra que tú les pasas. Muy de acuerdo, yo también hago lo mismo. Conforme voy contestando respuestas, procuro usar este Spanglish, que yo sé como que no toda la gente es fan, Ya. pero es bastante útil para que ellos digan, ok, esto no me quedó muy claro, déjame, hago research de esto. Y también para que tengan la oportunidad de encontrar muchos más resultados, ¿no? Porque, por ejemplo, se me hizo chistoso, José lleva 15 años o poquito más ahí viviendo en Estados Unidos. Entonces, cuando a él le dijeron la palabra bucle, pues se sacó de onda. Ya. Natural, ¿no? Ya. Pero, por ejemplo, creo que si hubieras dicho, o alguien te hubiera dicho, es un for loop, o bueno, sí, o un while, un do while, por ejemplo, Ujú. creo que es algo que nos podemos familiarizar mucho más y que incluso alguien que tal vez no dominara el idioma español podría saltar y decir, Ya. tengo un medio idea de qué quieres decir y te puedo echar la mano. Ya, de hecho me tocó, ¿cuál me dijiste una vez que me estaba cagando de la risa? Oh, fue la de tupla, una tupla. Yo dije, oh, tuple. Sí. Y dije, oh, tuple, tiene sentido, ¿no? Y ya dijimos, ahí están nuestros comunes denominadores. Pero es cierto, la de la historia del bucle es verídica. Me llegó a pasar de que me tiró un amigo, creo que fue de hecho en un internship que me tocó hacer creo que era un amigo de la Universidad de Puerto Rico y me dijo, no, que un bucle. Y me quedé, ay, pero este término jamás me lo enseñaron y luego ya dije, ok, ya entiendo qué es. Pero creo que vuelve a lo mismo, de que es casi como esta desconexión y es como tratar creo que nadie, no sé si, no hemos encontrado como una forma de universal, supongo, de transmitir esas ideas de computación, como las matemáticas. Creo que todavía se está tratando de buscar como cuál es la forma más universal de pasar esta información entre miembros de la comunidad o quien sea que trabaja en programación o un trabajo de informática. Ujú. Y algo que también agregaría es que, o sea, ya dijimos que una parte de esas limitaciones puede ser, uno, que la forma en que puedes descubrir nuevos conceptos se limita, la forma en que puedes descubrir nuevo tooling se limita. Y creo que también agregaría a cómo, o el hecho de poder mantenerte up to date con los recursos también se limita. Porque ya hemos dicho que la documentación a fuerza sale como en primeros releases en inglés, pero me ha tocado ver que ni siquiera a veces eso, ¿no? Sino a veces como patrones, tutoriales que la gente comenta de, es que este patrón lo acabo de inventar y es avanzado, sale en inglés. Y también me toca ver un poco de cuando la gente está pidiendo recursos, Udemy, Platzi, que ya hemos comentado mucho, creo que son como el top 2 que siempre sale como recomendaciones. Pero me toca ver mucho que la gente dice, ya tomé esos cursos, pero en mi trabajo ya me están pidiendo conceptos avanzados o voy a trabajar con un proyecto muy complejo y pues, no sé, lo que venía aquí no me cubre, ¿no? ¿Qué me recomiendan? Y, o sea, se vuelve radical la forma o la cantidad de elementos que se recomiendan. O sea, alguien dice, quiero aprender esto, una cantidad abismal de recursos en español. Pero lo dicen, pero quiero aprender esto a nivel avanzado y rara vez encuentras uno o dos. Pero, y lo chistoso es que, bueno, a mí me tocó familiarizarme con estos cursos, y a gente que hemos platicado como Wes Bos, Scott Olinsky, que son pesados en la comunidad, Dan Abramov, que tiene varios tutoriales, tiene un blog, over React es muy chido, y su curso de JavaScript, um, pues que esos están en inglés, ¿no? Y que la única forma en que nosotros podemos recomendar un curso a nivel avanzado en base a nuestra experiencia trabajando en una startup
sacando productos, pues es un curso que está en inglés, ¿no? Y la única forma de poder mantenerte up to date o seguir como puliendo tus Ujú. skills en la programación, pues va a tener que recaer en que tienes que aprender el idioma inglés. Ya, y creo que ya va mucho de muchas herramientas, como dijimos, ¿no? Que van saliendo. Eso me tocó verlo mucho cuando agarré mi primer trabajo, ¿no? Y tienes muchas preguntas y estás como aprendiendo, ¿no? Llega un punto donde te vas metiendo a ciertas comunidades donde casi todo incluso me tocó ver documentación, digamos, en Java, cuando ya me estaba metiendo en temas ya más pesados, ¿no? Como concurrencia o trading y otras cosas por el estilo, te metes a eso y ya hay preguntas donde las opciones ya comenzabas a ver donde no hay mucho como, traducción o esto, al menos que utilices, por ejemplo, Google Translate o Ujú, algo, pues, ahí sí se puede, ¿no? Pero aún así la traducción no es perfecta en eso, pero no hay mucho soporte, ¿no? Cuando ya te metes a temas ya, o un problema muy específico, ya no se empieza a ver tanto en ese lenguaje en particular. Y creo que la pregunta aquí viene, ¿no? Una vez de que como se debería aprender, y creo que la respuesta para mí sería como, no diría, no es como que no digamos que no deberías, pero creo que la pregunta es, creo que si quieres como expandir como los grupos en los que te quieres meter o las compañías en las que te gustaría trabajar, creo que el inglés te abre más puertas, ¿no? Te permite llegar a otros países donde incluso no tiene que ser necesariamente, digamos, Estados Unidos, puede ser incluso Europa, donde también hay amigos que ujú. tenemos que están ahorita trabajando en Europa, a pesar de que tal vez no hablan, digamos, el alemán o no hablan, digamos, el sueco, otros idiomas, se sigue utilizando el inglés, porque creo que también incluso yo lo veo también como notando y trabajando hablando con managers, ¿no? Con gente que está abriendo compañías, saben que muchas veces para poder como establecer negocios o llegar que tu producto vaya escalando, es como que el inglés también se convierte en como parte del negocio, de que si quieres llegar a ciertos mercados, ¿no? También es parte del inglés, pero no me quiero meter más al mundo de negocios, pero creo que va por ahí la idea del por qué por qué se usa tanto el idioma. Sí, y fíjate, yo agregaría también que lo vería a que el inglés es útil por si quieres avanzar en tu career path, Ujú, o incluso también para conseguir un mejor sueldo, porque mira, hay muchas vertientes de cómo te puedes involucrar en el software, ¿no? Tanto que seas, no sé, te guste desarrollar producto, tanto como que estés en una consultoría. Y, por ejemplo, pongamos el caso de una consultoría. Si estás en una empresa de ese tipo, lo normal va a ser o va a tender a que estés comunicándote con el cliente, ¿no? A que tengas juntas, eh, guardando, anotando que los requerimientos, documentando, para antes o para poder traducir eso a código, ¿no? Para saber qué es lo que están buscando. Y gran parte, al menos aquí en Latinoamérica, gran parte de lo que se va pidiendo o lo que van haciendo como requerimientos, pues son clientes que hablan inglés, ¿no? Gente de Estados Unidos, pues que tienen bastante dinero, que están buscando ingenieros en Latinoamérica y pues tienes que comenzar a hablar inglés pues para poder hacer ese tipo de negociación, ¿no? Y me ha tocado ver a veces en LinkedIn gente que una o dos veces, muy rara vez, que comenta, oigan, busco chamba, pero no sé inglés y no quiero aprender inglés. Tal cual decía eso el comentario. Y, o sea, creo que uno o dos reclutas le contestaron y el resto de los comentarios era de, amigo, no es por ser mala onda, pero si no aprendes inglés, te va a costar trabajo conseguir chamba, ¿no? Y me ha tocado ver muchos amigos que publican sus posts en inglés diciendo, se buscó chamba, y pues la gente se les lanza porque lo que están, o sea, porque asumen que saben inglés, ¿no? O sea, es como un basic assumption de, yo ya sé que, o asumo, porque tienes que saber inglés, y porque te voy a meter con un cliente que sabe eso, ¿no? Y eventualmente me ha tocado que no ponen explícitamente en el post de LinkedIn de, oye, estoy buscando que alguien que hable inglés. Y toca una de dos. Una, que el recruiter solamente habla inglés y pues tienes que comunicarte así, si no, pues no avanzas porque no te va a entender. O dos, que el recruiter habla español, pero llega la pregunta de, oye, ¿sabes inglés? Y no es como que digan, dijo que sí, lo voy a creer, ¿no? Sino que te hacen una entrevista super quick de como de 3 4 preguntas, una conversación ahí medio chafilla, pues nada más para saber si puedes tener una conversación, ¿no? Pero al fin y al cabo, todo esto se traduce a que, pues, el inglés te ayuda a que puedas seguir creciendo, ¿no? Y que literalmente tus opciones se van como limitando. Creo que así, queriendo ser realista y no queriendo ser sonar mala onda, si solamente quedaras en el idioma, como en este caso, idioma español, me imagino
que podrías trabajar fluidamente en cosas del gobierno, Ujú. ¿no? O tal vez consultoría en empresas locales, pero, pues, solamente te quedarías en Latinoamérica cuando tienes el resto del mundo para comerte, ¿no? Ya, y me acuerdo una anécdota, me acuerdo mía de un tío que llegó a estudiar, que llegó, estudió la carrera de ingeniería, de hecho vivía en frontera, en la ciudad de Tijuana, y dijo, no, de que para abrir puertas, me acuerdo de que cuando aprendió el inglés de forma, en un curso intensivo, dijo, no, con cuanto hice eso, me empezó a abrir puertas trabajando con empresas en la ciudad de San Diego y así, pues, por dar el ejemplo de esa área en particular, donde dijo, al hablar el idioma, me permitió agarrar trabajos donde pues, era como casi como el que podía ser el representante entre los dos mundos de las maquiladoras que están en Tijuana y las compañías que están en Estados Unidos y abrirte la puerta de trabajar en esos lugares. Y hasta la fecha recuerdo que contaba que lo mandaban a viajar y por hablar el idioma y lo mandaban casi como a conferencias para que volviera a su país natal, compartiera los conceptos de lo que está pasando y luego volver a viajar y agarrar más información. Y creo que como dijimos, no más que nada es como esa herramienta que puedes quedarte como en el idioma, hablando tu idioma, pero como para poder trabajar y llegar como ir escalando, llegar a otros puestos. Creo que el idioma del inglés es lo que te permite ir avanzando y comunicándote Ujú, en otros grupos, incluso la posibilidad de vivir en otros países, ¿no? Que creo que es bastante emocionante, ¿no? De poder tener esa opción de ujú. llegar y crecer en otros países y poder, ¿no? Que el mismo, creo que es suave cuando el mismo trabajo y al mismo tiempo te conectas con otras culturas, que es lo que te permite también conectarte con ellos. No nomás la parte Sí. técnica, pero trabajar en otros lugares. Y agregaría un caso más, ahorita que, pues, estamos todos en cuarentena, y que siento que está volviendo medio famosillo esto, ¿no? Ahorita que estamos work from home, se está abriendo la posibilidad muy, muy fuerte del trabajo remoto. Y, por ejemplo, me ha tocado escuchar de muchos amigos mexicanos, una frase que dicen que el sueño americano 2.0 es vivir en México y ganar en dólares. Y bueno, suena bien, ¿no? Pero pues para que ocurra eso, de nuevo el inglés, ¿no? O sea, ¿cómo podrías trabajar de forma remota? Imagínate con una empresa que te paga en euros, una empresa europea, o una empresa de Canadá, o una empresa de Estados Unidos, te van a hablar en inglés, ¿no? Y va a ser como la puerta de entrada para ese tipo de trabajos. O sea, literalmente este mundo de coronavirus nos ha abierto nuevas posibilidades, pero esas posibilidades llegan también con ese esfuerzo que va a ser aprender este idioma. Ya, estoy de acuerdo en eso. Y creo que ahorita más que nada, creo que ahorita da el tiempo y creo que ahorita se están dando cuenta las compañías que pueden contratar de forma remota y creo que por eso se están viendo más diferentes países donde están preguntando y diciendo, oye, aquí hay oferta de trabajo, ¿no? Como dijiste, empresas americanas o lugares donde sale inglés están abriendo esa posibilidad porque el mismo trabajo remoto, creo que muchas empresas no lo llegaron a considerar, pero ahora como estamos en el COVID y todo, ahora están Ujú. diciendo, oye, creo que no suena como una mala idea no contratar a gente de otro país. Ahorita lo único que a veces los está deteniendo es la misma, no el mismo idioma en sí, de que muchos no lo saben, que hay talento en otros países, solamente que no se sabe el idioma, que creo que honestamente que saber esto creo que da una ventaja y creo que honestamente un consejo que podría dar ahorita es de si puedes aprovechar y hay tiempo de, no sé, de aprender el idioma o comenzar a tomar unos cursos o algo, creo que honestamente ahorita más que nada hay creo que un gran aumento que nos toca ver aquí en Silicon Valley de que se están pidiendo muchos trabajos ahorita. Como se ha habido Ujú. efectos de que o despidos y otras cosas, pero al mismo tiempo ha abierto oportunidad en muchas empresas donde ahorita están contratando no nomás dentro del país, pero alrededor del mundo donde se está buscando mucho. Sí, súper de acuerdo. Y bueno, ya ahorita ya estamos casi, casi en la parte de conclusión. Am, ¿Cómo concluirías tú? ¿A qué te llega esto del inglés? Creo que por todo lo que platicamos es un tema interesante y tal vez controversial, porque hay gente que dice, no, el español no hay que dejarlo morir, hay que seguir y todo eso. Creo que es algo que se confunde porque no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de cómo crecer en tu carrera y la realidad de cómo se está moviendo el mundo. Pero quiero escuchar tu Ya, conclusión. creo que idealmente creo que sería fenomenal que hubiera como una forma, supongo que universal, ¿no? De comunicarnos y poder transmitir esas ideas con un tipo de syntax, ¿no? Que hubiera un tipo de syntax
universal, un lenguaje tipo universal para este tipo de trabajos, pero creo que más que nada la lección que yo diría que es ver la realidad, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde están ahorita las oportunidades de trabajo? ¿Qué se ocupa ahorita para poder, como dicen, poder tener una carrera exitosa, incluso poder trascender y trabajar en compañías de gran renombre, ¿no? Creo que más que nada, creo que una lección muy importante, creo que más que nada, si nunca lo habías considerado, creo que es importante verlo como casi más que la necesidad, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Verlo como de esa forma y creo que eso te permite verlo de que, hey, no lo estoy aprendiendo tal vez por gusto pero tal vez lo quieras ver como es más que nada la herramienta que necesito, ¿no? Es como quiero tener buen Ujú, trabajo, quiero tener oportunidades de incluso de ser investigador, de meterte en estas comunidades para cambiar, incluso ser parte del cambio, ¿no? Que es otra cosa que Charlie y yo notamos, ¿no? De que no hay mucho latino, mucha gente que habla español en estas comunidades y creo que si queremos ver esos cambios, ¿no? De queremos ver el cambio, más gente representada en esto, creo que al mismo tiempo tenemos que meternos y para entrar a esto pues se tiene que hablar el idioma que todo este grupo está con el que se están comunicando, ¿no? Creo que es más que nada la primera con lo que yo comenzaría y es como primero es como aprenderlo porque es parte del toolkit, ¿no? Del toolkit del éxito de developers. sí. Y yo agregaría, o bueno, mis conclusiones serían, como tú dices, para dar el salto a las empresas grandes o para dar el salto en tu career path, el inglés es algo que te va a ayudar como a trascender a esos puntos. Y como también dijimos, o sea, hay que ver la realidad, ¿no? Sería genial que los lenguajes de programación fueran multilingüajes para todos los que quisieran meterse, que la documentación fuera multilingüaje, pero la realidad es que hay pocos developers en comparación a la población mundial. La cantidad de recursos se distribuyen para crear cosas y no tanto para estar como up to date con cada uno de los lenguajes. Y también, ahorita que están abriendo esas posibilidades de trabajar de casa y todo eso, em, si tu sueño o estás buscando un futuro, poder moverte en una empresa estilo Facebook, Google, Amazon, uno podría esperar o bueno, quedar sentado esperando a que en algún momento lleguen esas empresas a México, Latinoamérica. Por ejemplo, Google ya está más enfocado a publicidad o el equipo como de AdSense. Facebook han corrido rumores, Lyft ya llegó a México, aunque no el servicio, solamente como que la empresa. Pero la realidad es que aunque lleguen esas empresas, pues son mundiales, ¿no? Y no van a llegar con solamente a jalar gente que hable el idioma de ese país. Es un workforce que se va a comunicar con el resto de ingenieros en el mundo, porque son empresas muy distribuidas. Entonces, de nuevo, hay que ver la realidad en que para llegar a esas empresas se utiliza un lenguaje que puedan hablar entre todos y va a ser en inglés, ¿no? Y segundo, un poco más referente a la educación, es que, aunque a mí se me hace genial, y como tú habías dicho, durante la pandemia han llegado más recursos de chavos que les encanta comenzar a compartir con la comunidad sus artículos, sus infografías en español, y está muy chido que nos estemos echando la mano entre developers. Em, pero yo añadiría que aunque eso esté muy bien, procuremos al menos un poco irnos moviendo un poco al Ujú, Spanglish, porque al menos los keywords, como tú decías, linked list, las cosas que sean como core de computación, que estén en ujú, inglés, porque son lo que nos va a ayudar a que alguien diga, tengo curiosidad por este tema, copio, pego esta palabra y encuentro resultados, ujú. ¿no? Y sí que las palabras que lo ocurren sean en español, pero que los temas que nos unen, que van a ser estos conceptos de computación, pues que los mantengamos en el idioma más común Ujú. para comenzar a empujarnos entre nosotros, ¿no? Las respuestas están en este idioma, incluso a que alguien ponga un keyword y que ese keyword te lleve a la documentación oficial, ¿no? Estaría genial comenzar a encontrar eso y no llegar solamente a los resultados de alguien que qué chido que por buena onda lo puso en Ya. español, pero que el resultado es de hace 5 años y ya no aplica, ¿no? Ya, estoy de acuerdo con eso. Y creo que un consejo que también podría dar de esto es como poder buscar como en otras páginas y yo sé que puede como que a veces por no conocer el idioma, creo que se puede complicar como entender páginas como Stack Overflow LeetCode, pero creo que son las páginas que nos toca ver bastante que se utilizan especialmente Ujú. para estas compañías de FANG o compañías que son de las de alto calibre de computación, que pues obviamente toda la información está en inglés, pero creo que irte familiarizando con los problemas, el lingo, las palabras que se utilizan, creo que te va permitiendo
aprendiendo, ¿no? Ver como cuáles son los hot words que se utilizan o las palabras claves que se utilizan mucho en esto. Creo que es algo que recomendaría, ¿no? Como ir viendo, como ver como documentación en tu idioma o nativo, que en este caso sería como en español, pero también ir como ir de poco en poco, también es como búscalo, pero también ve buscando como cómo se utiliza usualmente en el inglés para ir viendo como, las paralelas, ir dibujándolo e ir entendiendo, ¿no? Como primero como entender los términos que se ocupan para poder transmitir estas ideas, como la idea de una lista o la idea de, como dijimos, un linked list, un diccionario, un hash map o un mapa y así, y eso te va permitiendo ver cómo, ya sé cómo se ve en inglés y al mismo tiempo ir de poco en poco y dando ese salto, ¿no? Como de poco a poco alentándote a dar ese salto para aprender el idioma. De hecho, así como, como última reflexión, ahorita que diste hash, me puse a pensar, ¿cómo se dice hash en español? O sea, no me está llegando a la mente cómo se dice hash map. Bueno, map es mapa, pero El hash no hashado. sé. ¿Tú No sé. sabes? No es el hashado. De hecho, Ah, si saco algo ahorita, probablemente sería como algo improv, no sería hash. Porque la idea de hash es de tomar un valor y hacerle como un tipo de operación, ¿no? De que lo conviertes a algo de, ujú, toma una palabra y te genera un index, ¿no? Es como una sí. transpilación, una conversión, no sé, Ahí está lo un limitante. Frankenstein, ¿no? Vamos a llamar algo así, ¿no? Pero no, creo que no se me ocurre una palabra y creo que si me preguntan diría, pues sácale el hash, ¿no? Y que creo que más que nada probablemente Yo también diría diría, eso. incluso si lo tuviera que explicar en español, probablemente sería muy descriptivo, ¿no? Sería como, hash, pues es hashing, no es hashing, pero lo tendría que explicar con mucho español, como muy descriptivo. Pues hashing es esto y esto y eso, pero no tengo como no se me ocurre al menos una forma, una palabra directamente al español para traducirlo. Sí. Incluso aunque haya sido como de chiripa, no sé también cómo se dice eso, así como más casual, así como de suerte, Ya. se me hace una perfecta forma de concluir. Agarramos esta palabra, no pudimos Ya. deconstruirla y creo que concluye perfecto porque el inglés es algo que tenemos que considerar seriamente. Es como para reflexionar. Creo que es un buen tema para reflexionar y eh, si tienen sus opiniones, ahí estamos en el Twitter, estamos en Instagram. Nos van a encontrar, ya llevamos un rato, algunas semanas ahí contestando en las comunidades de Python, de JavaScript, de Full Stack, también nos ha tocado. Entonces ahí nos van a encontrar, por si nos quieren saludar, pues si nos quieren dejar ahí un comment o si tienen preguntas, ahí estamos contestando lo más pronto posible. Está muy interesante esta dinámica, nuestro compromiso con la comunidad. Y ya, esto fue otro capítulo de los Full Stackers. Los vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego.